cómo la poesía seduce a Santiago Almada. Bueno, el proceso de seducción empezó en mi infancia. O sea, yo tuve la suerte de tener una mamá que era muy pobre económicamente, pero que había leído mucho. Y me contagió el entusiasmo por la lectura. O sea, y la otra suerte extraordinaria que tuve fue que cursé la escuela primaria en una escuela que tenía una biblioteca, y que me tocaron 3 maestras a lo largo de esos 7 años de la primaria, que eran mujeres enamoradas de los buenos libros y de la poesía. Entonces, esas mujeres me introdujeron en el universo de Salgari, de Julio Verne, de todos los grandes escritores que eran para niños en aquella época, ¿verdad? Y después, cuando empezaron los primeros ojos tentadores, los primeros amoríos, los primeros enamoramientos, ahí descubrí la poesía y ya no la solté. Es una forma de expresión también. Hay explicaciones varias de cómo incluso personas que de otra manera no se pueden expresar, se expresan a través de la poesía. Dicen algunos que es asunto del siglo pasado y de otra época, emigrar solo con un lápiz y una libreta. De alguna manera usted nos llegó aquí con su lápiz y su libreta. ¿Y cómo le ha ido? No, este país me ha tratado maravillosamente. O sea, primero yo vine a este país enamorado de la mujer que me trajo, o sea, que hizo que quisiera venir y que todavía está conmigo y que es el complemento exacto que mi existencia necesitaba para tener un transcurrir feliz. Por lo demás, he conocido gente amable, gente con una sonrisa a flor de labios en todas partes a donde he ido. Jamás me faltó trabajo y además me siento querido por los pocos pero buenos amigos que he hecho en este país y respetado por la mayoría de la gente con la que me ha tocado trabajar. Así que en este país yo vine a buscar la felicidad y la he encontrado con creces. Oh, qué hermoso. Mire, ¿cómo decide publicar aquí? Porque está el asunto de que aquí es imposible publicar, pero que si usted es extranjero se puede. Usted se entró de inmediato a la prensa, ¿no? Y por ahí encontró el camino. No, sí, bueno, en realidad yo siempre trabajé como corrector de estilo de textos periodísticos y trabajé también como profesor de lengua y literatura en mi país, pero el proceso de publicación fue un poco más pensado, más preparado. O sea, yo llegué aquí en 2001 y publiqué recién en 2009, o sea, tuve que hacer un plan de ahorro para juntar el dinero para pagarle a la imprenta, porque aquí las editoriales funcionan como imprenta, digamos, o sea, no tienen una política publicitaria ni nada. O sea, usted contrata una edición y ellos le dicen, bueno, le sale tanto 300 ejemplares, y cuando uno pagó va y retira, siempre salen más de 300, porque por una cuestión de los cálculos del papel y eso, siempre salen como unos 20, 25 ejemplares más, así que hasta esa ventaja se tiene. Hace más de 20 años que yo estoy lejos de la Argentina, o sea que estoy enterado de las cosas a través de los medios y por mis amigos. O sea, quiero aclarar una cosita. O sea, yo fui militante político revolucionario en los años 70. Estuve preso en la cárcel de la dictadura de Videla y sufrí persecución, sufrí tortura. Entonces, obviamente, la postura que yo tengo siempre va a estar más inclinada, porque soy peronista, o sea, como lo digo, negro peronista, ¿verdad? O sea, mi compromiso político siempre va a ser con el peronismo y con todo lo que tenga que ver con las políticas que están a favor del pueblo. O sea, mi opinión sobre la situación actual, sobre esa persona que fue puesta ahí
por más que sea por elección de la mayoría, ¿no es cierto? O sea, es absolutamente desfavorable. Todo lo que él está haciendo es absolutamente en contra del pueblo, no ha tomado hasta ahora una sola medida que beneficie a la gente. Y es simplemente el mismo plan del gobierno de Macri, mucho más acentuado, porque lo que ha hecho esta gente es venir por todo y arrasar con todo. O sea, cerraron la agencia Telam, quitaron los subsidios a los comedores escolares, quitaron el subsidio al transporte, quitaron los subsidios de medicamentos para enfermos oncológicos, ya hay varios muertos por no recibir los medicamentos a tiempo. Entonces, no puedo tener una opinión favorable, ni siquiera otorgarle el beneficio de la duda. O sea, yo siempre supe a qué es a lo que ha venido este plan, y rara vez me equivoco cuando digo que lo que se está haciendo es en contra del pueblo. Sí, y quería destacar algo que sí conocemos suyo desde que llegó al país, y me encanta que lo diga y que lo asuma, porque no es que debamos vender el dolor y el sufrimiento, pero yo creo que el silencio omite historias que, si compartiéramos, posiblemente nos hiciera más conscientes en todos los países. Porque olvidar lo que pasó en Argentina en esos años que usted menciona es condenarse a reeditar episodios muy violentos y conculcadores de todas las libertades. Exactamente, sí. En eso coincido con usted. Mire, claro, venía esta pregunta, dice, pero dígale a Santiago, él lo dijo, que el pueblo lo eligió. Ajá. Sí, pero no. Lo que pasa es que eso tiene que ser evaluado, sopesado con pinzas. O sea, el pueblo también eligió a Hitler en Alemania. Hay una parte importantísima de los pueblos de África, por ejemplo, que siempre han elegido a tiranos que gobiernan para un sector y persiguen a todo el resto. O sea que pensar que, si bien es cierto que la soberanía de la elección está en el pueblo, pensar en que eso constituye una garantía de infalibilidad, eso es infantil. O sea, los pueblos se equivocan, el pueblo en sí es una entelequia que no... O sea, cuando hablamos del pueblo que eligió a Perón en 1946, ya no es el mismo pueblo que eligió a Milei en esta época. Cada 5 o 6 años se habilita una nueva generación. Los grupos de poder y los grandes grupos económicos, como sucede en todo el mundo y en el caso de la Argentina es mucho peor, saben cómo trabajar para defender sus intereses. En la Argentina existe el Grupo Clarín, que es dueño de más de 500 medios en todo el país y que desde Buenos Aires decide lo que se publica, desde la General Paz hasta Ushuaia, que está en el sur. Y entonces, únicamente lo que publica el Grupo Clarín es lo que la mayoría de la gente lee. El resto, o sea, los que tienen un poquito más de conocimiento, un poquito más de conciencia, buscan informaciones en medios alternativos, y que al ser medios alternativos no llegan a todo el mundo. O sea, además, en el caso del Grupo Clarín, por ejemplo, durante el gobierno de Macri tuvo un blindaje mediático en el que no se publicó absolutamente nada negativo que Macri hiciera. Y sin embargo, la gente que fue a votar, por ejemplo, para cuando ganó Alberto Fernández, toda la gente votó en una escuela, como se vota siempre, ¿verdad? Bueno, de todas las escuelas en las que la gente fue a votar en ese momento, ninguna fue construida por el gobierno de Macri, porque Macri no hizo una sola escuela. Luce que el peronismo es algo que realmente se mantiene a través del tiempo y a través de generaciones. Incluso hoy, leyendo algo en las efemérides, vi una alusión a todas las innovaciones que el peronismo renovado en la época de Cristina logró en la Argentina
que ahora están amenazadas. ¿A qué atribuye usted, Santiago, esa permanencia del peronismo generación tras generación? Primero, hay una cuestión muy simple, digamos. El peronismo es el movimiento nacional por excelencia de la Argentina. Todos los países tienen un movimiento nacional que puede tener más o menos fuerza según el nivel de desarrollo que alcance ese movimiento nacional. Pero ese movimiento nacional siempre va a existir porque es resultado de la dependencia. Entonces, mientras haya dependencia, cada país tendrá un movimiento nacional que está compuesto por todos los sectores que están en contra de esa situación de dependencia, de esos gobiernos de élites depredadoras que depredan todos los recursos naturales y que permiten que todas las ganancias que se generan vayan para el extranjero y queden en unos pocos bolsillos. Entonces, mientras el peronismo siga teniendo esas tres banderas, o sea, soberanía política, independencia económica y justicia social, nunca va a perder vigencia porque a eso es a lo que aspira toda sociedad. Y justamente eso es lo que se combate, o sea, se combate desde los medios, se combate con lo que se llama el lawfare, que es un conjunto de fuerzas políticas, judiciales, policiales, militares, que a lo que se dedican es a bastardear y a bombardear toda medida que se tome en favor del pueblo. O sea, en el caso de Cristina, por ejemplo, la convirtieron en una especie de loca, o sea, en la Argentina el sobrenombre de Cristina es La Porota, o sea, que es el sobrenombre más vulgar que se le puede poner a una gente. El Grupo Clarín tiene una revista que se llama Noticias. En esa revista se publicaron más de 35 tapas, más de 35 portadas, con la imagen de Cristina teniendo un orgasmo bajo la ducha, o sea, todos montajes, y son cosas que no solo se la han hecho a Cristina porque defendía en cierta medida intereses nacionales, sino también porque era mujer. Sí, sin lugar a dudas, los ataques a Cristina fueron demoledores, devastadores. No porque demolieron su imagen, sino por lo ríspido, lo grotesco de aquello, que contrastaba con la gran popularidad que siempre ha tenido Cristina. Usted menciona el lawfare. Parece que la fórmula ha sido efectiva en varios países de la región, Santiago. ¿Esa fórmula se desgastará o seguirá usándose? No, en algún momento se va a desgastar, como se ha desgastado, por ejemplo, la estrategia de la Escuela de las Américas. O sea, en la Escuela de las Américas se formaron todos los asesinos y torturadores que gobernaron América Latina entre los años 70 y 80, ¿no? Ya esa fórmula ya no le sirve a los poderes internacionales y por eso es que recurre al lawfare. Porque además están muy ocupados ellos en sus otras guerras y no pueden estar distrayendo tantos recursos militares, bélicos en armar guerras en América Latina, ¿no? Pero compromete al Poder Judicial, judicial y exacto, eso es terrible. Sí, es terrible. No, pero el Poder Judicial en la Argentina siempre ha estado comprometido, o sea. Cuando yo estuve detenido, había jueces federales que asistían a las sesiones de tortura. La semana pasada fue condenado un fiscal de la ciudad de Resistencia, que es la ciudad donde yo nací, y que fue el que intervino en mi detención, y fue condenado justamente como partícipe necesario de todos los procesos de tortura, porque lo que hizo este señor fue que primero asistió a las detenciones y no dijo nada cuando los policías daban golpe a los detenidos. Y después nunca investigó absolutamente ninguna denuncia que se haya hecho. Entonces, a él lo condenaron ahora a 5 años de prisión como partícipe necesario. O sea, él está en condiciones de detención mucho mejores que las que pasamos nosotros, porque él está en su casa por la edad. Pero la condena ha llegado, o sea, es un acto de justicia, ¿no? Claro. Logró esa justicia, el punto final, lograron ustedes, los
los humillados y ofendidos por la dictadura, compensar un poco los agravios? No totalmente. O sea, en realidad esa compensación tiene un carácter más bien formal. O sea, hay que partir de un principio básico, señora Carmen, de que justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? A todos los genocidas, asesinos y torturadores del gobierno militar del proceso de reorganización nacional, primero les hicieron juicios amañados durante el gobierno de Alfonsín. Menem después los perdonó a todos, los indultó. Fue recién con el gobierno de los Kirchner cuando prosperó una ley que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Fue entonces cuando se pudieron reabrir esos juicios y salieron las condenas. Pero mucha de esa gente, o sea, el peor torturador de mi provincia, por ejemplo, para el momento en que se reabrieron esos juicios, había muerto hacía muchos años, o sea, murió en su cama con total impunidad. O sea, el acto de justicia, por ejemplo, mayor que se ha vivido es que un asesino como Videla murió en la cárcel y no en su cama. Bueno, Santiago, de la poesía a la política es un tránsito fascinante, y para el cierre queremos tu tentación. Adelante. Bueno, perfecto. La poesía es mujer y camina en tacos altos, con estridencia a veces y otras en silencio y con pasos de amante clandestina. Con absoluta displicencia suele tomar por asalto la memoria, se ríe de la solemnidad y se dibuja desnuda, danza con pases voluptuosos o se aleja de pronto, como si lanzara un desafío a seguirla o quedarse ahí con las palabras deslucidas, con las ideas en desorden, mientras ella, dueña del mundo circundante, se marcha en busca de colores y de aromas, de retazos de árboles y atardeceres, de canciones antiguas con las que aprendimos a pronunciar el amor, las ausencias y la melancolía. Otras veces nos incita a cantar la soledad de los pobres, las penas de los que pasan hambre, el dolor de los que mueren cerca o lejos, en medio de la desesperanza, porque ya nada esperan o porque les mintieron para robarles la vida y todos los futuros. La poesía es mujer y canta, baila, grita o se desviste en silencio como la nostalgia. Y como toda tentación jamás renuncia, nunca desaparece. Siempre está cerca hasta que finalmente solo queda caer en sus brazos para resucitar el fuego, para calmar la sed, para atisbar apenas un instante las puertas entreabiertas de la felicidad y el paraíso. Un privilegio, Santiago. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.